Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de marzo del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el libro de Levítico, capítulo 16. Levítico 16. Bueno, el libro de Levítico, llamado así en la traducción griega de la Biblia hebrea, por el contenido de los rituales sacerdotales que hace referencia a los levitas, pero cuyo nombre original es Vayikra, que quiere decir y llamó, que es la primera palabra que aparece en el libro de Levítico. Es un libro de normas cúlticas que se refieren entonces a la adoración y al sistema sacrificial que el Señor establece en el desierto, en el tabernáculo. Ya habíamos hablado que en el libro de Éxodo el Señor había mandado a Moisés para que construyera un santuario, un lugar de encuentro entre él y su pueblo, y que este santuario iba a ser una tienda móvil que iba a determinar también dónde se iban a establecer el pueblo de Israel. Llegamos al capítulo 16 y quisiera hacer referencia a este capítulo. Es muy importante este capítulo, teológicamente hablando, porque nos va a explicar claramente el papel que en el futuro cumpliría el Señor Jesús. El libro de Hebreos, capítulos 9 y 10, va a tomar estos elementos del capítulo 16 para explicar la obra redentora de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Es un capítulo muy importante. Yo les decía en esos días que hay que ver el Antiguo Testamento, hay que conocer el Antiguo Testamento, hay que entender el Antiguo Testamento para también tener una comprensión de la obra que el Señor hizo, que está escrita, descrita en el libro, en el Nuevo Testamento. El capítulo 16, si usted tiene su Biblia, que sería pues estupendo, tiene un título, creo que la mayoría de nuestras Biblias tiene un título, les he explicado que ese título no es original, esos títulos que tienen las Biblias son títulos puestos por los editores, los traductores, para facilitar nuestra ubicación y comprensión, pero el título define muy bien lo que nos va a describir ese capítulo, el día de la expiación, ¿sí? Y acordémonos de nuevo que se ha establecido el tabernáculo, se ha mandado a construir el tabernáculo, el qué y el cómo, pero estos capítulos nos están definiendo el para qué, ¿sí? Cada lugar, estudiábamos hace poco, pues tiene y es hecho desarrollar en él para desarrollar una acción. Y la acción del tabernáculo tiene que ver con el culto al Señor. Tabernáculo, eh, viene la palabra Mishkan, que es morada, es donde moraría el Señor. Es también la palabra Mikdash, que es el lugar de la santidad o el santuario, que sería un lugar diferente de encuentro con el Señor. Ahora, ¿qué se hace en ese lugar de encuentro con el Señor, en ese lugar santo, en esa morada del Señor? Pues es lo que va describiendo el libro del Levítico. Y en el capítulo 16, posterior a un evento trágico, que fue la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que entraron en el santuario sin pues haberlo mandado el Señor, y todo parece indicar que además estaban ebrios, ¿sí? Porque luego de que ellos mueren, el Señor hace una advertencia que el sacerdote no podía entrar bajo los efectos de la sidra, del fermento de la sidra. Entonces, algunos interpretan que posiblemente ante esta advertencia es que Nadab y Abiú, ebrios, entraron al lugar santísimo y por estar contaminados murieron. Tal es la santidad de este lugar, tal es la santidad del Señor, que alguien que esté en contaminación no puede acercarse a él. Y ojo con esto, este capítulo nos va a hablar de eso, de la santidad de Dios y de la mancha por el pecado que tiene el ser humano, y que es imposible
que el ser humano se pueda acercar a Dios por esa misma barrera, digámoslo, natural, de que Dios es santo y el ser humano en pecado no podría acercarse al Señor. Y este capítulo 16 le está dando una solución a esa barrera, ¿sí? ¿Cuál es la solución? La purificación. ¿Cuál es la solución? El perdón, la limpieza de ese pecado para que el ser humano pueda adorar al Señor, ¿sí? Y por eso esto prefigura la obra de Cristo, porque Cristo tal cual va a limpiar el pecado, va a quitar el pecado, va a limpiar al pecador para que cada uno de nosotros pueda tener acceso al Santo de los Santos, que es el Todopoderoso. Muy bien, el capítulo 16 entonces les decía, empieza pues diciendo ese trágico momento de la muerte de los hijos de Aarón y le da unas órdenes a Moisés y le aclara, no vas a entrar en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, eh, que está sobre el arca, estoy en el versículo 2, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrarán en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. No les puedo leer todo, pero yo sé que usted juiciosamente hará la lectura más adelante o ya la hizo. Solo quiero darle una explicación para que entendamos la magnitud de este pasaje. Los hijos de Aarón, como les dije, entraron fuera de tiempo. Parece que bajo los efectos del alcohol no se sabe qué motivación tuvieron, pero el Señor le aclara a Moisés que no van a entrar en todo tiempo al lugar santísimo. Acordémonos que el tabernáculo tenía dos partes. Una parte donde había un acceso diario, que era el lugar santo, donde los sacerdotes estaban ofreciendo, bueno, estaba la lámpara, donde tenían que mantener la lámpara encendida. Algunos, como les dije, hay unos textos que ubican el altar del incienso dentro del lugar santo, otros dentro del lugar santísimo. En la primera, entonces, los sacerdotes estarían ofreciendo incienso diariamente en ese lugar santo y cambiando pues los panes de la proposición, es culto, digámoslo, diario. Y el lugar santísimo solo se podría entrar un día al año en este día de la expiación, ¿sí? En este día de la redención. No podían entrar cada año. Todos los días los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios en los atrios que son fuera de esta tienda y esos sacrificios tenían varias motivaciones. Había unos sacrificios que implicaban por el pecado, entonces eran de reconciliación. Había otros sacrificios que era buscando el favor del Señor. También cuando había unas ofensas entre pares, todos los días había una oportunidad de que el pecador individualmente se pusiera a paz con el Señor, pero este día del día de la expiación era por el pecado nacional, ¿sí? Eh, no sé si ustedes lo han pensado, pero alguien puede estar en paz con el Señor, ¿sí? Estar en una buena relación con el Señor, pero lo afecta el pecado de su entorno, ¿sí? Por eso para ellos era muy importante el perdón nacional, ¿sí? Uno puede estar muy bien con el Señor a cuentas, humildemente confesando sus pecados, arrepintiéndose, pero la dinámica de mi entorno, el pecado nacional sí puede afectarme. Por eso lo que estudiábamos en estos días, en la carta que le manda Jeremías a los exiliados, cuando les dice, procurad la paz de la ciudad a la cual habéis sido llevados para que en su paz tengáis paz. Ese era un anhelo, ¿sí? De que si el Señor perdonaba a la nación se beneficiaría de ese perdón y de esa amistad con el Señor. Pero que si la nación no se arrepentía, y no buscaba el favor del Señor, ese pecado de la nación podría afectarme a mí, incluso si estuviera yo en paz con el Señor. Por eso era muy importante el día de la expiación, que fuese quitado del medio del pueblo ese pecado. Hay una palabra muy importante que ya la vimos en el versículo 2, propiciatorio. En el versículo 3 dice, entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación. Esa palabra ya la vamos a ver,
bueno, sobre todo expiación y propiciación, y es la palabra que viene de la raíz verbal kafar, que es cubrir. Esta palabra propiciación, propiciatorio, era la tapa que tenía el arca del pacto, ¿sí? Y viene de esa raíz verbal que es cubrir, pero también esa raíz verbal se utiliza para la expresión expiar, que quiere decir que este día, bajo estos rituales establecidos, era la oportunidad como el Señor quitaba de en medio del pueblo el pecado, lo removía, ¿sí? Lo sacaba, pero también cubría. ¿Y qué cubría? En el caso del propiciatorio, el propiciatorio estaba cubriendo la ley. Acordémonos que el elemento de juicio es la ley. Si no hay ley, pues no hay con qué juzgar al infractor. Pero la ley es la que muestra, y Pablo lo dice así, yo aprendí el pecado fue por la ley, yo entendí que era pecador fue por la ley. La ley me sirvió para comprender de que yo era un infractor de esa ley. Si no existiera ley, pues simplemente no creería que fuera un infractor de ella. Así que en este acto, el Señor está haciendo varias cosas. Uno, como al cubrir la ley, está llevando sobre sí el efecto del incumplimiento de la ley, bueno, sobre el sacrificio, en este caso en el Antiguo Testamento, pero también, y lo vamos a ver en un momento, era la idea de sacar, de remover, de quitar de en medio del pueblo el pecado. Algo bien interesante y es que es la misma palabra que se utiliza en, en lo que hizo Noé con el arca. Cuando hemos leído en Génesis que Noé calafateó el arca, que le echó como una especie de resina para evitar que el arca se hundiera, está usando la misma palabra con la raíz verbal kafar, que es cubrir, ¿sí? O sea que es como un blindaje también. Eso es lo que tiene que ver con este día. El pecador es digno de muerte, pero el Señor, por este sacrificio, por esta muerte sustituta, lo está cubriendo, obviamente. ¿Cuándo cubre al pecador? Pues cuando el pecador genuinamente se arrepiente, cuando el pecador genuinamente viene a cubrirse bajo las alas del Señor. Entonces, muy importante, esa es la palabra clave que se va a traducir como expiación, también se va a utilizar la expresión propiciar, quitar, remover, todo lo que tiene que ver con la mancha del pecado que va a llevar al ser humano a su propia destrucción. Ahora, aparecen en escena tres animales, y esto para que entiendan lo que van leyendo. Aparece un becerro, que es un becerro, es un ternero, es de ganado vacuno, ¿sí? Y van a aparecer dos machos cabríos, o sea, dos cabros. Y los sacrificios los explica de la siguiente manera. El becerro, obviamente, es un animal más costoso que una cabra. El becerro va a ser sacrificado por el pecado de Aarón, ¿sí? Obviamente, el que tiene más autoridad tiene más responsabilidad. Y aquí hay un efecto muy importante, y es que Aarón es un ser humano y es pecador también, ¿sí? Aarón tiene que ofrecer por sí mismo, eso dice Hebreos 5. El sumo sacerdote es tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, y él tiene que ofrecer por sí mismo. El sumo sacerdote era santo en el sentido que había sido apartado para esta misión, pero él también estaba sujeto a pecado, así lo dice Hebreos 5, del 1 al 5. Así que el becerro era el precio que él pagaba por su pecado y primero redimía o expiaba su propio pecado con un animal más costoso, ¿sí? O sea que, claro, él era representante del pueblo. Él tenía esa gran responsabilidad de llevar sobre sus hombros, por eso incluso sus propias vestiduras, de llevar sobre sus hombros el pecado del pueblo. Por eso le ofrecía un animal más costoso que era un becerro. Dice que era sacrificado por Aarón y por sus hijos. Luego había dos machos cabríos, ¿sí? Y estos dos machos cabríos, uno se sacrificaba y el otro era sacado del campamento. Todo esto viene con la misma idea
de la raíz verbal kafar, que es quitar, remover, sacar, cubrir, ¿sí? ¿Y qué hacía entonces el sacerdote? Ponía sus manos sobre y habla, esto es un poco dramático, ¿no? Esto uno lo lee como en plano, como en una dimensión, pero toda esta escena es una escena muy dramática, porque de esto depende el favor y la bendición de Dios por un periodo muy largo de un año, ¿sí? Entonces, todo esto es público y todo esto es muy trágico. Entonces, el sumo sacerdote debe echar suertes sobre cada uno de los corderos. Uno de ellos es sacrificado por el pueblo, ¿sí? Se le presenta al Señor y es sacrificado por el pueblo, así como Aarón sacrificó el becerro por sí mismo, por el pecado, ahora va a sacrificar uno de los dos cabros por el pueblo, el mismo elemento, derramar la sangre, presentar la ofrenda por el pecado. ¿Sí? Se los va a poner de esta manera. La ofrenda, una sola ofrenda por el pecado del pueblo, tenía dos acciones. Un cabro que era sacrificado y el otro donde se ponía en sus manos, y dice que cuando el sacerdote ponía sus manos sobre el que había caído, cuando digo echaban suertes, es que en nuestros términos echaban un caricellazo, a ver cuál cabro se sacrificaba y cuál cabro se enviaba al desierto. El que se sacrificaba, pues obviamente ya les dije, tiene la misma dinámica del becerro que sacrificaron por él, pero el que sobre quien cayó la suerte de enviar al desierto, el sumo sacerdote imponía sus dos manos, pero imagínense que esa expresión de imponer no era solo poner sus manos, sino que literalmente casi que se echaba encima de la cabeza de ese cabro, se apoyaba completamente y a voz, a viva voz, empezaba a confesar el pecado del pueblo, ¿sí? Por eso es muy común ver en la Biblia confesiones públicas, por ejemplo, Nehemías, Esdras, y creo que el rey Josías, o en la época del rey Josías, hubo confesiones públicas donde le decían al Señor, nosotros como pueblo nos hemos olvidado de ti, nuestros padres pecaron. Era una confesión a viva voz, dramática de nuevo, y donde había un genuino arrepentimiento anhelando que ese pecado que como nación tenían se trasladara a ese cabro y ese cabro iba a ser llevado al desierto. Aparece un nombre un poco perturbador para algunos porque dice Azazel. Entonces dice en este, no me acuerdo el versículo, dice, bueno, dice aquí el versículo 7, después tomará dos machos cabríos, los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo, echará suertes a Aarón sobre los dos machos, una suerte por el Señor y otra por Azazel. Entonces aparece este personaje misterioso. Algunos dicen que es un ente demoníaco que moraba en el desierto y que digamos, este cabro, ahora, el cabro, cuando el sacerdote ponía sus manos y confesaba, el cabro llevaba sobre sí el pecado de toda la nación. ¿Sí? O sea, ese cabro iba bien cargado. Todo el pecado de la nación que estaba representado en la confesión del sumo sacerdote se pasaba al cabro al que iba para el desierto. ¿Sí? O sea que dice, envíeselo a Azazel. Algunos dicen que es un ente demoníaco. La palabra se puede ver etimológicamente como cabro de remoción, o sea, que simplemente era quitado. Es como, no sé, hay cosas que nosotros hemos tenido, inclinaciones que quisiéramos arrancar de nuestra vida, llevar fuera. No sé, hay algunos que han sido víctimas de la ira, de la depresión, de emociones que les han hecho daño. No sé, ser celoso, enfermo y patológico no es bueno, y algunos quisieran desarraigar de su corazón esas emociones, esas inclinaciones que se vayan fuera. Eso tenía ese sentido, ¿sí? Como sacar lejos aquellas cosas que me llevan a pecar, a sufrir, a padecer y a hacer sufrir a los otros. Ese tenía ese efecto. Entonces, uno era llevado al desierto con todo ese pecado y el otro era sacrificado. Tenía esa doble connotación la ofrenda al Señor. Quitar, uno, llevar lejos, remover, y lo otro, pues
cubrir por la sangre, porque esa sangre cubría. Bueno, no me da muchos detalles, pero sí quiero solo hacer énfasis en algo. En el versículo 21, que es el versículo central de todo esto, dice, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel. Ya les mencioné, esto es a viva voz. Todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre su cabeza el macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado. Ojo con eso. Confesará tres cosas: iniquidades, rebeliones y pecados. Ojo que esto es el centro, digámoslo así, de lo que es el pecado, para que lo entendamos. Y viene la palabra abón, pesa y ata. Ahí está la rebelión, la iniquidad, perdón, la rebelión y el pecado. ¿A qué hace referencia estas tres expresiones? La iniquidad es esa culpa torcida, es la distorsión interior. Podríamos decirle que la iniquidad, en otros términos, lo hemos visto en el Nuevo Testamento, es esa naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar. Sí, en términos nuestros, es como esa malicia, como esa mala intención del corazón. Eso es una connotación del pecado, iniquidad. Luego él confiesa también la rebelión. Entonces la iniquidad puede ser, no sé, la iniquidad yo se los he explicado, la naturaleza pecaminosa es individual, diferente a cada persona. Luego viene la rebelión, que es la transgresión deliberada contra la autoridad del Señor. Una cosa es mi inclinación a, y otra cosa es mi actitud de rebeldía frente al Señor. Y dice también el 21, y que perdone los pecados, y los pecados es el fallo moral. Uno puede pecar por malas intenciones, movido por su malicia, por esa maldad interna, o puede pecar por torpe, ¿sí? No todos los pecados son maquinados, calculados, muchos pecados son por ignorancia o por torpeza. Entonces, mire que aquí viene esa connotación del pecado. Mi inclinación al mal, ¿sí? Mi rebelión contra Dios, pero también mis actos en contra del Señor, así sea, no porque soy malo, sino porque soy un torpe, pero al fin y al cabo todo es pecado. Y de todo esto se debe desarraigar. Para terminar, Hebreos 9 y 10 es el cumplimiento de que el Señor Jesús representa y es ese becerro y los dos machos cabríos que no solo cubren, ¿sí? Sino que quitan, que sacan lejos el pecado. Si usted siente que estas cosas, la rebelión, la transgresión, la maldad, el pecado, ahogan su corazón, pues el Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto por el cual todo esto es quitado. Y que lo único que necesitamos hoy es un genuino arrepentimiento, una confesión, porque así lo dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que hoy usted, desde donde esté, se puede arrodillar, auténticamente acercarse al Señor arrepentido, confesarle y experimentará esta libertad que el pueblo de Israel experimentaba, y eso que esto era solo una vez al año. Y usted y yo lo podemos hacer cada vez que sintamos que hemos, o que sepamos más bien, que hemos transgredido los límites de la santidad del Señor. Padre, en esta mañana yo quiero presentarte nuestras vidas y te pido que nos ayudes ahora individualmente a profundizar en verdad en este capítulo. Es muy importante, es un capítulo crítico de la Biblia, porque es entender que la obra en el Antiguo Testamento era una obra imperfecta, tanto así que el sacerdote era imperfecto, que ofrecía por sí mismo, y que era tan imperfecto que debían hacerlo cada año. Tú, como gran sumo sacerdote, en tu perfección, no sacrificaste por ti mismo, tú mismo fuiste el sacerdote del sacrificio santo, no para remover el pecado cada año, sino definitivamente. Así que, como dice el libro de Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para hallar en ti perdón, misericordia, consuelo y redención. Danos conciencia de pecado, como dice Pablo,
que entendamos a través de la ley lo pecadores que hemos sido y también podamos disfrutar, Señor, la oportunidad que nos das del perdón y de la liberación. Bendícenos, Señor, en este nuevo día. Te lo pedimos y te agradecemos que escuchas nuestra oración y nos das tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.